Pocas personas saben que en el extremo sur de Venezuela existe una montaña que no se parece a casi nada en la tierra. No termina en una punta, no tiene una cima redonda, no parece una cordillera común, parece una mesa gigantesca levantada sobre la selva. Una fortaleza de piedra con paredes verticales, nubes atrapadas en sus bordes y una cima tan antigua que durante mucho tiempo pareció separada del resto del mundo. Su nombre es Roraima, y aunque hoy muchos la conocen por fotografías, caminatas y paisajes imposibles, su verdadera historia es mucho más sorprendente, porque el Roraima no es solo una maravilla natural, es una ventana a un tiempo remoto, una isla en el cielo donde la evolución siguió caminos distintos, y una de las razones por las que científicos, exploradores y escritores comenzaron a imaginar que en Venezuela podían existir mundos perdidos. Para entender por qué esta montaña cambió la forma en que miramos la naturaleza, hay que viajar muy atrás, mucho antes de que existieran los Andes como los conocemos, mucho antes de las ciudades, los caminos, las fronteras y los mapas modernos, incluso antes de que los humanos caminaran por América. El Roraima forma parte del escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Sus rocas pertenecen a un mundo primitivo, anterior a muchas de las montañas más famosas de la Tierra. Durante millones y millones de años, el viento, el agua y el tiempo fueron desgastando enormes capas de piedra hasta dejar en pie estas mesetas aisladas, conocidas como tepuyes. La palabra tepuy viene de lenguas indígenas de la región y suele traducirse como montaña o morada de los espíritus. Y al ver una de cerca, es fácil entender por qué. Desde abajo, un tepuy no parece una montaña que uno pueda simplemente subir. Parece una muralla, una frontera natural, algo colocado allí para separar dos mundos, la selva caliente y viva del suelo, y la cima fría, húmeda y misteriosa que flota por encima de las nubes. El Roraima se eleva en la gran sabana, cerca del punto donde se encuentran Venezuela, Brasil y Guyana. Su silueta domina el paisaje con una presencia casi irreal. Pero durante siglos, para los pueblos originarios como los Pemón, estas montañas no eran simples accidentes geográficos. Eran lugares sagrados, cargados de relatos, respeto y advertencias. En esas historias, los tepuyes guardan fuerzas antiguas. No son escenarios vacíos. Son parte de una relación profunda entre la tierra, los ancestros y la memoria. Mucho antes de que llegaran los científicos europeos con libretas, instrumentos y teorías, ya existía una manera de entender el Roraima, no como un objeto que había que conquistar, sino como una presencia que había que respetar. Antes de continuar, si te gusta descubrir historias, lugares y curiosidades de Venezuela, apoya este video con un like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué tema venezolano te gustaría ver en el próximo documental. Y si quieres poner a prueba cuánto sabes de nuestro país, descarga Cultura Venezuela, un juego para aprender y retarte con preguntas sobre historia, geografía, cultura, música, comida, tradiciones y mucho más. Ahora sí, continuemos. Pero en el siglo XIX, el mundo exterior comenzó a mirar hacia esta región con una mezcla de curiosidad y ambición. Exploradores, naturalistas y cartógrafos escuchaban rumores sobre una montaña plana, casi inaccesible, cubierta de niebla, donde podían existir plantas y animales desconocidos. En una época en la que la ciencia europea estaba tratando de clasificarlo todo, el Roraima aparecía como un desafío irresistible. Si la cima había permanecido aislada durante tanto tiempo, ¿qué podía haber allí arriba? La pregunta parecía sacada de una novela y, de algún modo, terminó convirtiéndose en una. Las expediciones al Roraima ayudaron a alimentar la imaginación de la época. El escritor británico Arthur Conan Doyle, famoso por crear a Sherlock Holmes, se inspiró en relatos de exploraciones sudamericanas para escribir El Mundo Perdido, publicada en 1912. La novela imagina una meseta aislada donde sobreviven criaturas prehistóricas. No era un informe científico, por supuesto, pero la idea central tenía una raíz real. En Venezuela y sus alrededores existían montañas tan aisladas y extrañas que parecían capaces de guardar secretos de otro tiempo.
La realidad no tenía dinosaurios, pero era igual de fascinante. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar los tepuyes con más detalle, descubrieron que sus cimas funcionaban como islas ecológicas, no islas rodeadas de mar, sino islas rodeadas de vacío, paredes de roca y selva. Muchas especies que viven arriba no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Plantas carnívoras adaptadas a suelos pobres en nutrientes, ranas diminutas que no saltan como las ranas comunes, sino que caminan lentamente sobre la piedra húmeda, flores, musgos y formas de vida que parecen diseñadas para resistir lluvia constante, neblina, frío y superficies de roca negra. La cima del Roraima no es un jardín tropical abundante como la selva que lo rodea. Es un paisaje duro. Hay charcos oscuros, grietas profundas, formaciones de cuarzo, rocas moldeadas por el agua, vientos fuertes y una luz que cambia en minutos. A veces todo se abre y el horizonte parece infinito. A veces la niebla lo cubre todo y el mundo se reduce a unos pocos metros. Ese aislamiento obligó a la vida a inventar soluciones propias. Y allí está una de las grandes lecciones científicas del Roraima. La naturaleza no evoluciona de una sola manera. Cuando una población queda separada, cuando el ambiente cambia, cuando las condiciones son extremas, la vida responde, se adapta, se especializa, se vuelve única. Por eso los tepuyes son tan importantes para la biología. Son laboratorios naturales, lugares donde se puede estudiar cómo nacen especies, cómo sobreviven en ambientes difíciles y cómo el aislamiento geográfico puede producir una diversidad extraordinaria. Pero el Roraima también nos enseña algo incómodo. Lo que parece eterno puede ser frágil. Una roca puede tener millones de años, pero un ecosistema puede alterarse rápidamente. Una planta que solo vive en una cima específica no tiene muchos lugares a donde escapar si cambian las condiciones. Una rana adaptada a un microambiente de humedad y temperatura puede depender de equilibrios muy delicados, y una ruta turística mal manejada puede dejar huellas en un lugar donde la recuperación natural es lenta. Por eso, hablar del Roraima no es solo hablar de aventura, es hablar de responsabilidad. Durante mucho tiempo, la idea de subir una montaña estuvo asociada a vencerla, llegar a la cima, tomar una foto, probar que se pudo, pero el Roraima pide otra mirada. No se trata de vencerlo, se trata de entender que se está entrando en un archivo viviente de la Tierra. Cada piedra cuenta una historia geológica, cada planta rara cuenta una historia evolutiva, cada relato pemón cuenta una historia cultural, y todas esas historias existen al mismo tiempo. Esa es la verdadera grandeza del Roraima. No pertenece a una sola categoría. Es paisaje, ciencia, mito, memoria, frontera, ecosistema y símbolo. Es una montaña venezolana que parece de otro planeta, pero que al mismo tiempo nos recuerda lo profundamente terrestre que somos. Porque mirar el Roraima es mirar hacia atrás, hacia un planeta antiguo, cuando las formas del mundo todavía estaban siendo esculpidas. Pero también es mirar hacia adelante, hacia la pregunta de qué vamos a hacer con lugares así. Venezuela es muchas veces contada desde sus crisis, sus conflictos y sus heridas. Y esas historias importan, pero no son las únicas. En el sur del país existe una geografía que sigue sorprendiendo al mundo. Una geografía que ha inspirado ciencia, literatura, expediciones y orgullo. Una geografía que demuestra que Venezuela no solo tiene recursos, tiene maravillas que no pueden medirse fácilmente en dinero. El Roraima no necesita exageraciones para impresionar, no necesita monstruos prehistóricos, no necesita leyendas inventadas, su verdad basta. Una montaña antigua, levantada sobre la gran sabana, aislada por paredes de piedra, habitada por especies únicas, respetada por pueblos originarios y admirada por científicos de todo el mundo. Un lugar donde la tierra parece recordar sus primeros capítulos, y donde Venezuela aparece no como un fondo en el mapa, sino como uno de los escenarios más extraordinarios de la historia natural del planeta. Quizás por eso el Roraima nos conmueve tanto, porque nos hace sentir pequeños, pero no insignificantes. Nos recuerda que pertenecemos a una tierra más antigua que nuestras discusiones, más grande que nuestras fronteras y más misteriosa que nuestras certezas. Allá arriba, entre la niebla y la piedra, Venezuela guarda una lección silenciosa. Todavía quedan mundos por descubrir,
y algunos de ellos siempre estuvieron aquí.